Buenas tardes de nuevo a todos. Buenos días, Carlos. Vamos a dar inicio a la cuarta de las presentaciones o de los webinarios de la serie de RCA que estamos realizando semanalmente y que acabarán la semana que viene con la ponencia del próximo miércoles, de la cual hablaremos después. Hoy nos toca hablar de una guía para implementar un proceso de eliminación masiva de fallas, de averías. Como siempre nos acompaña Carlos Pernet. Carlos Pernet es el gerente general de RCA-RT, una empresa australiana para España y para el mercado latinoamericano. Él está en Florida ahora mismo. Y sin más dilación, Carlos, todos tuyos, adelante con la ponencia. Eso sí, si tenéis alguna pregunta, podéis escribirla en el chat si no queréis olvidaros de ella, o esperar hasta el final de la ponencia de Carlos para plantearla. En todo caso, se responderán todas al final de la ponencia de Carlos. Adelante, Carlos. Seguro, gracias Juan, y buen día, buenas tardes para todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este webinario que personalmente pienso que va a ser un webinario bien especial, porque vamos a tratar de mostrar el por qué se sugiere que hay que romper ciertos paradigmas si queremos lograr una eliminación masiva de fallas. La palabra clave de este webinario es esa, masiva de fallas. No queremos simplemente eliminar una falla o unas cuantas fallas, queremos hacer una eliminación masiva de fallas. Vamos a ver por qué tiene sentido hacer esa eliminación y qué es lo que deberíamos hacer para lograr esa eliminación masiva de fallas. Vamos a darle con todo a las fallas para llevarlas a su más mínima expresión. Para quienes no conocieran la compañía, quienes nos han acompañado en webinarios previos, yo les presento a RCRT, es una compañía, como mencionaba Juan Antonio, una compañía australiana, cuyas iniciales en realidad traducen RCRT es Root Cause Analysis Roundtables, análisis causa raíz, mesas redondas. Ese circulito naranja hace referencia a un proyecto del gobierno australiano que a finales de los 90 nació para compartir las mejores prácticas de diferentes temas. Y RCRT, a través de esas mesas redondas, nació como el conjunto de mejores prácticas que se identificaron a nivel industrial para identificar, analizar y solucionar problemas. Hoy día es una marca comercial, antes nació como un proyecto de lograr las mejores prácticas a nivel industrial. Mi nombre es Carlos Pernet, yo respondo por la divulgación de esta información para España y América Latina, el mercado de habla hispana, y ahí tienen mi correo. Yo estoy transmitiendo ahora mismo desde la Florida, como hora y media, un poco más al norte de Miami, y tenemos, hoy día nos apoyan varias compañías que nos promueven este conocimiento en España y América Latina, precisamente Aplicación nos acompaña hoy y ha organizado este evento para llevar el mensaje a cada uno de ustedes, lo cual, entre otras cosas, le doy aquí un aplauso virtual por el esfuerzo de invitarles. Pareciera obvia la respuesta a esta pregunta, pero creemos que es necesario profundizar un poco más en ella. ¿Por qué tener un proceso de eliminación masiva de fallas? Repito, pareciera obvia, sin embargo, aunque la respuesta pareciera obvia, en muchas compañías eso no se está haciendo. Casi que se está lidiando con ellas, se está lidiando con las fallas, pero no hay una eliminación masiva de ellas. Es como que en cierta forma los equipos van ganando la guerra. Y yo con eso aquí estos términos, vamos a utilizar ciertos términos militares, porque nuestro enemigo son las fallas y nosotros queremos ganarle la guerra a las fallas y no las fallas a nosotros. Y vamos a seguir utilizando esos términos porque más adelante vamos a hablar aquí, les doy como dicen en las películas, un spoiler, vamos a hablar del ejército destructor de fallas, vamos a ver cómo construirlo. Hablemos primero de una definición. De acuerdo con ISO 14024, bueno, vamos a ponerlo en español por si acaso, la fiabilidad o la confiabilidad es la capacidad de un elemento para realizar una función requerida en determinadas condiciones durante un intervalo de tiempo determinado. Muchos de ustedes seguro, y de pronto todos, ya conocen esta definición de fiabilidad y de confiabilidad. Incluso, seguro todos
relacionan la fórmula. Esta fórmula es bastante común, donde la confiabilidad en función de un tiempo X es igual a R menos lambda T, donde es una constante, ¿verdad? Y lambda es la tasa de fallas. En términos muy simples, de un lado tenemos la fiabilidad y la confiabilidad, y como el resto, en cierta forma, es fijo, la E es fija, y el tiempo es el tiempo en el que vamos a hacer la evaluación, por lo tanto también es fijo, lo único que puede afectar la confiabilidad es las fallas, el número de fallas. Por lo tanto, y dicho nuevamente de forma muy simple, si queremos subir la confiabilidad, lo único que tenemos que hacer es bajar el número de fallas. Así de matemáticamente y así de simple es el asunto. Si nosotros bajamos las fallas, la confiabilidad sube. Pero si eso es así de lineal, cuando bajemos muchas fallas, la confiabilidad va a subir mucho. Y por eso aquí estamos hablando en términos masivos. Queremos hacer algo bastante agresivo con respecto a, como les decía, a nuestro enemigo, nuestras enemigas, las fallas. Porque si hacemos una eliminación masiva de las fallas, tendremos un aumento masivo de la fiabilidad, de la confiabilidad. Entonces, vamos a ver una serie de pasos para implementar ese proceso de eliminación masiva de fallas. Vayamos al paso 1. El primer paso es ajustar los criterios mínimos para analizar una falla. Miren que está subrayado criterios mínimos. Es decir, vamos a hacernos más exigentes con respecto a qué fallas o qué nivel de fallas queremos permitir. Para ilustrar esto, les traigo aquí la famosa matriz de riesgo o matriz de fallas. Diferentes compañías le han dado diferentes nombres. Donde en un lado, digamos, en las columnas tenemos la severidad o las consecuencias de la falla, y en las filas tenemos, bueno, aquí en la parte superior tenemos el tipo de impacto, a seguridad, a producción, a mantenimiento, medio ambiente, calidad, pueden haber otras filas, y vamos a ir avanzando del impacto insignificante hasta el catastrófico. Vamos a ir cada vez de izquierda a derecha, cada vez el impacto es peor. Ahora, en las filas tenemos abajo la probabilidad. Esta es una forma de manejar la matriz donde de abajo hacia arriba la probabilidad cada vez es, vamos a ver si esto me hacer una señalización, de abajo arriba tenemos, me estoy dejando con cambiar de uso, lo voy aquí a hacer un ajuste de idioma en mi teclado para poder poner aquí acá, este coso. Ahora sí. Miren que si yo voy de abajo arriba, la probabilidad cada vez es mayor. Y de izquierda a derecha, la consecuencia cada vez es mayor. Por lo tanto, entre más probable y más grave la consecuencia, más crítico es el problema. Sin embargo, aquí queremos hacer una aclaración con respecto a esto de la matriz. A ver aquí. Ahora no me está haciendo caso el teclado otra vez. Vamos acá. Ahora sí borró. Este hace no lo que quiero que haga, sino lo que él desea. El asunto es que esta matriz, cuando la variable que estamos analizando es probabilidad, en realidad estamos hablando del futuro. Las probabilidades siempre son a futuro, no a pasado. Hay algunas compañías que han reemplazado probabilidad por frecuencia para hablar en pasado. El asunto es que cuando tenemos esta probabilidad, ahora no sé si me caso otra vez el teclado, un tema aquí de idiomas, y vamos a ver si me dejo borrar, pero no me va a escribir. Bueno, el asunto es que, miren lo que pasa, cuando nosotros utilizamos esta matriz, y aquí está la variable probabilidad, en realidad estamos hablando de fallas futuras, porque no han ocurrido. Y estamos diciendo que es poco probable o que es muy probable que ocurra. Pero en este webinario vamos a hablar de cuando las fallas ya han ocurrido. Para ello no vamos a jugar con la probabilidad, vamos a jugar solo con la consecuencia. Es decir, si la falla ya ocurrió y ocurrió una sola vez, tenemos que ver cuán grave fue la consecuencia. Porque no es un tema de probabilidad, ya ocurrió. La probabilidad es algo entre 0 y 1. Aquí ya ocurrió, ya es el 1, ya ocurrió.
Entonces, para cuando ya ocurrieron, esta parte de aquí, digamos que en cierta forma no aplica, porque ya hubo un impacto. Ya el impacto se conoce. Es más, si ocurrió varias veces, una falla que ocurre todos los meses, yo no voy a ver su impacto puntual, porque para la compañía esa falla no es una sola, en realidad son varias que se suman y voy a entrar a sumar sus consecuencias y de todas maneras voy a venir por aquí, por la columna de consecuencias. No necesito ver la probabilidad porque es que ya ocurrió. Entonces, grabemos esto. Nos vamos a enfocar en las consecuencias porque ya ocurrieron. Entonces, ahora vamos a dejar la matriz ahí un rato para hacer un cambio de tema, pero que luego va a conectar con esto. De acuerdo con ISO 14224, estas son las categorías o tipos básicos de mantenimiento. Estamos hablando de fallas, por eso estamos citando esto aquí. De acuerdo con ISO, antes de la falla, cualquier mantenimiento que se haga antes de la falla es un mantenimiento preventivo. Cualquier mantenimiento que se haga antes de la falla. Y cualquier mantenimiento que se haga después de la falla es un correctivo. Dentro de los preventivos, ISO 14224 dice que existen los periódicos, que son aquellos que se ejecutan cada cierto número de horas, cada cierto número de ciclos, etc. Es decir, que se cambian componentes independientemente de la condición del componente o del equipo. Cada número de horas, cada número de días, con base en el tiempo, pero solo en el tiempo, no en la condición. Mientras que estos otros dos de acá, de monitoreo de condición y de pruebas e inspecciones, normalmente están buscando cómo está el equipo. Están girando en torno a la condición, en monitorear la condición. Como sabemos que hay otra norma que habla al respecto, para aquellos que conocen la otra norma, vamos a hacer aquí la aclaración. Hay otra norma, una norma europea que está aquí, 13306, que dice algo ligeramente distinto. Dice, estos dos realmente quedan agrupados en lo que esa norma llama mantenimiento basado en condición, que se refiere a todo lo que es monitorear el estado del equipo. Eso incluiría inspecciones visuales y también incluiría inspecciones con equipos, que en el fondo lo resume en monitoreo de condiciones o mantenimiento basado en condición. La norma en este sentido, digamos, es lo mismo, en el sentido de que es monitorear la condición del equipo. Y al periódico le llama predeterminar. ¿Qué tiene que ver esto? Ya verán cómo encaja con la matriz. El punto es que tendremos dos tipos de mantenimiento. Uno que monitorea la condición a ver cómo está y dependiendo de cómo esté, interviene en el equipo, y otro que lo interviene y punto, no mira cómo está. Aparte, hace una subdivisión en este de basado en condición que dice predictivo, en cierta forma le llama predictivo a la parte del mantenimiento basado en condición, que es el monitoreo en sí. Y a aquello que se hace a partir del monitoreo, le llama de otra forma. Aquí lo pusimos acá arriba y no debajo, aunque sale de aquí, lo pusimos aquí abajo, porque la norma dice que este puede ser preventivo o correctivo. Esto a algunos les parece confuso, algunos lo entienden y dicen, sí, estoy de acuerdo, en el sentido de que aquí monitorea vibraciones y aquí voy a cambiar el rodamiento. Algunos están de acuerdo con esa visión, otros no. Por eso les traje las dos normas. El asunto es que todo esto, bueno, todo lo que está de este lado es preventivo. Lo que nazca de acá, de acuerdo con la norma, va a ser, bueno, de acuerdo con eso, va a ser correctivo. De acuerdo con la norma europea, dice, puede ser preventivo o correctivo. Ya eso entraríamos después en otro webinario al detalle a ver de dónde nace. La norma añade algo que es importante para mencionarlo aquí. El correctivo puede ser inmediato. Inmediato quiere decir se dañó el equipo y ya tocó salir a arreglar. Se detuvo y ya toca ir enseguida a atenderlo. Y dice que hay otro tipo de correctivo al que llama diferido. El diferido es el que puede hacer después. El que detectó que se está dañando el equipo, pero le da tiempo de planear, programar y ejecutar el trabajo después. Ahora sí, ¿esto cómo tiene que ver en lo que vamos a hablar de eliminación masiva de fallas? Volviendo a la matriz,
Normalmente en las compañías manejan un proceso que estamos llamando de forma muy respetuosa eliminación parcial de fallas. ¿Por qué es parcial? Noten, normalmente se analizan los problemas que son correctivos inmediatos. Es decir, se enfocan solo en este tipo de correctivos. Si el correctivo, el equipo se detuvo y tocó salir a correr y el impacto es alto, se analiza el problema. Normalmente nos enfocamos, bueno, muchas compañías se enfocan en ese tipo de correctivos solamente. Es decir, solo aquellos que son inmediatos, que ya tocó atenderlos, y de impacto alto. Normalmente lo que llamamos eliminación parcial es una combinación de esos dos. Es inmediato y de impacto alto. Por ejemplo, en términos de seguridad, aquí estaremos analizando, bueno, en seguridad hoy día el mínimo para analizar un caso hoy día es bastante bajo en el sentido de que es cualquier incidente. En producción puede que digamos, bueno, no sé si alcanzan a ver, pero aquí dice que de un día en adelante, de la afectación a la producción, se haría un análisis. Quiere decir que de 23 horas y 59 minutos para abajo no le prestaremos atención. En términos de mantenimiento, aquí en este ejemplo dice que de $100,000 en adelante de reparación, solo manera de ejemplo, haríamos un análisis. Quiere decir que con 99.999 para abajo no haríamos ningún tipo de análisis. Y ojo que la cosa es radical, no se haría ningún tipo de análisis. Prácticamente, estamos hablando de RCRT, en términos de RCRT, muchas compañías dicen, cada vez que se llega a este mínimo, se hace un RCA. De ahí para abajo no se hace nada. O se hacen algunas cosas, pero más como reporte. Y ya vamos a ver que ese reporte debería ser un poquito más profundo. El asunto es que ahora nosotros decimos, oye, pregunta, si notan, al hacer esto, estamos dejando una zona aquí sin analizar de la forma apropiada. Normalmente haga un análisis ahí pequeño, un reporte pequeño, y prácticamente es un reporte de lo que ocurre. Sin embargo, miren esta pregunta. ¿Cuántas veces debería repetirse una falla? Cuando uno hace esa pregunta, la mayoría de las personas, y de pronto todos, simplemente responden 0. Una vez es más que suficiente. Porque estamos hablando de una falla, algo que no deseábamos que ocurriera. Es más, en este caso estamos hablando de fallas inmediatas, el equipo se detuvo y ni avisó. Entonces, en el fondo no debería repetirse, ¿verdad? Ahora, miren esta forma de preguntar. ¿Cuántas fallas deberíamos dejar que se repitan? Pareciera la misma pregunta, pero noten, es ahora cuántas, si ninguna debería repetirse, ¿cuántas fallas deberíamos dejar que se repitan? Pareciera que la respuesta normalmente es ninguna falla debería repetirse. Sin embargo, todo lo que cayó debajo, digamos a la izquierda de estos cuadros naranjas, no está siendo analizado. Y como no está siendo analizado, si hay un problema que se presenta, no se analiza. Como no se analiza, no se toman acciones para corregirlo. En el fondo, consciente o inconscientemente, estamos dejando que se repitan, porque no estamos haciendo nada para evitar que se repitan. Y lo sarcástico de esto es que muchas de estas que caen aquí en esta zona, porque son pequeñas o medianas, son pequeñas, pero se repiten y se repiten y se repiten, precisamente porque las estamos dejando que se repitan. Y cuando se suman, pueden ser más grandes que una de las puntuales. Entonces las estamos dejando escaparse simplemente porque las vimos una sola vez y, oh, esta es pequeña, entonces no me importa. Entonces, miren cómo vamos a hacer el primer ajuste. El primer ajuste para realmente no dejar que ninguna falla se repita. Porque, repito, si esa redundancia, si la falla no hacemos nada con ella, si solo cambiamos el componente y arrancas el equipo y listo, y nos vamos las manos y no hacemos nada más, estamos dejando consciente o inconscientemente que la falla se repita. Entonces, vamos a ver qué hacemos al respecto. Para plantear ahora una eliminación masiva, tenemos que ser más exigentes, tenemos que ser más estrictos contra los equipos. Recuerden que esto es una guerra entre nosotros y los equipos o las fallas.
en que los equipos no fallen. Vamos a hacer un ajuste. Vamos a atacar los mantenimientos correctivos, sean inmediatos o diferidos, porque el hecho de que le dio tiempo de programar la intervención para hacer un mantenimiento por oportunidad y esquivar un poco la pérdida, no quiere decir que la falla no ocurra. Quiere decir que le dio tiempo de hacer la corrección. Entonces, lo primero es que vamos a intervenir o vamos a cubrir tanto lo que ocurre de forma inmediata como lo diferido. Si nosotros cambiamos un rodamiento hace 6 meses y dentro de 6 meses se monitorea y el equipo se está dañando, el hecho de que lo hayamos detectado con vibraciones no quiere decir que esa falla tenía que ocurrir. Qué bueno que lo detectamos, pero no quiere decir que esa falla debió ocurrir. Apenas hace 6 meses lo cambiamos porque tiene que volver a dañarse. Y si no hacemos un análisis porque pensamos, no, es que esto fue un diferido, entonces esto no lo voy a analizar porque incluso algunos de estos diferidos los consideran preventivos. Entonces, como lo consideran preventivos, dicen los preventivos no hay por qué analizarlos porque supone que eso es algo que queríamos hacer. Y en el fondo no, porque ese rodamiento no tenía que dañarse todavía. Entonces, ahora tenemos tanto lo inmediato como lo diferido y nosotros no le vamos a dar tregua a las fallas. Aquí decimos, ¿sabes qué? De impactos bajos, medios o altos, si esa falla nosotros no la esperábamos, hay que analizarla. La mayoría de las compañías no lo hacen porque hay un paradigma que lo frena y vamos hoy a desenredar ese paradigma. Y es, oye, pero si vamos a analizar bajas, ¿por qué analizar bajas, medias o alto impacto? Porque incluso las de bajo impacto, si no las analizamos, se van a repetir. Y en el momento en que se repita, van a seguir sumando impactos, si no le hacemos nada a ellas. Si son medias, se van a volver altas. Si son bajas, se van a volver medio y con el tiempo se van a volver altas si no hacemos nada. Entonces, el paradigma que detiene normalmente es que no tenemos supuestamente tiempo, recursos, personal para analizarlas. Y otro paradigma, que analizarlas necesariamente requiere mucho tiempo. Y como requiere mucho tiempo, cada una de ellas, si no tenemos suficiente personal para analizarlo, por eso no las analizamos y por eso ponemos unos criterios mínimos altos. Porque no tenemos gente para analizar, supuestamente. Vamos a romper varios paradigmas. En resumen, con este paso, ¿cuándo se debería requerir un análisis si queremos que las fallas no se repitan? En resumen, se deberían, si tú me haces caso, cada vez que haya un correctivo. ¿Por qué? Porque si es un correctivo, quiere decir que la falla ocurrió. El equipo no ganó. Bueno, no el equipo, la falla no ganó. La falla se presentó y no logramos evitarla. Cada vez que ocurre un correctivo, sea que nos dé tiempo de intervenir el equipo para manipular el tema de las pérdidas o no, la falla ganó. La guerra, digamos por ahora la batalla, la ganó. Si quieren le echamos la culpa al equipo. El equipo falló y nos ganó. Nosotros no queremos que fallara y él falló. Sea que nos dé tiempo de intervenirlo más adelante o se muere él solo y nos toca salir corriendo. Ahora, algunos deben estar pensando, pero repito, no tenemos suficiente personal para analizar todos los problemas. El primer paradigma que hay ahí es que no tienen suficiente personal para analizar. Ya verán por qué es un paradigma. Y el segundo paradigma es que todas las fallas requieren un análisis grande, toma tiempo, involucrar un montón de personas y no tenemos personal y tiempo. Vamos a ver que en realidad eso no es tan cierto. Vamos al paso 2. Y aquí rompemos el primer paradigma, porque no tienen suficiente personal. Si nosotros distribuimos los roles del análisis de las fallas y lo vamos a distribuir por áreas, en realidad lo que va a pasar es que vamos a poder construir lo que nosotros llamamos un ejército destructor de fallas. Aquí vamos a ver, podemos ser un soldado o un batallón o un ejército. Vamos a mostrar el secreto para construir ese ejército. Y un ejército con personal que ya tienen. No es que tienen que traer más gente, bueno, también está la opción, pero con lo que ya tienen ya pueden empezar a armar un ejército. ¿Cómo es el asunto? Este es un diseño a manera de ejemplo de una planta. Piensen hoy día, revisen su sistema, qué fallas se han presentado. Hoy, cuáles fallas están presentes o incluso en la última semana, en el último mes. Y digamos que las rojas son las que ya ocurrieron
y las amarillas son las que están ocurriendo. Es decir, las rojas, digamos, son, base en la norma europea, son los correctivos inmediatos, equipos que ya se detuvieron, y los amarillos son problemas correctivos diferidos. O sea, hay que intervenirlos y nos da tiempo, pero la falla ya empezó. Lo que pasa es que nos da tiempo de intervenir. La falla del componente ya empezó. Lo que no se ha dado es la falla funcional del equipo todavía, pero la del componente ya empezó. Tan así es la cosa que da tiempo, pero no se escapan de hacer la intervención, no se escapan de detener el equipo, no se escapan de gastar el repuesto. Se podrán escapar de detener el proceso si logran meterlo en una ventana de mantenimiento por oportunidad, pero de la reparación no se salva, de la detención del equipo no se salva. Es una falla. Lo que pasa es que está disfrazada en el sentido de que la detectar, pero es falla en sí. Entonces noten esto. Ustedes tienen tres estrategias posibles. Una es la estrategia del soldado destructor de fallas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una persona en la planta que es la persona responsable de los análisis de los problemas de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Este es el soldadito que va a atacar todas las fallas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tengan un soldado destructor de fallas? Él sale a cumplir su misión, pero son más fallas que soldados. No, él va a poder analizar algunos problemas, va a poder plantear algunas soluciones, pero este es el típico caso del ingeniero de confiabilidad o el ingeniero de mejoramiento al que le encargan atacar los problemas. No va a dar abasto y el resto de problemas van a seguir por ahí repitiéndose. La segunda estrategia es la estrategia no del soldado, sino del batallón. Esta del batallón es la típica estrategia en la que hay un área de ingeniería de mantenimiento o de confiabilidad donde una persona o un grupo de personas se encargan de los problemas. Sin embargo, recuerden, hagan esta comparación, miren cuántos correctivos tienen por mes versus cuántas personas están analizando problemas. Y van a ver que el número de correctivos les gana. Ellos van a atacar lógico, van a atacar más problemas, pero van a haber muchos problemas, son correctivos, a los que no van a poder cubrir. Y esos van a sobrevivir. Esos problemas, pequeños o medianos, normalmente pequeños o medianos, van a repetirse y van a volverse a gastar el repuesto, las horas hombre, incluso pérdidas de producción. La estrategia que es más agresiva es la del ejército. Ahora aquí vamos a unir varios batallones para atacar todas o tantas fallas como sea posible. Si nosotros ahora desplegamos este ejército, ya el asunto es distinto. Ahora la pelea es más pareja contra las fallas. Aquí algunos dirán, pero Carlos, mira ese montón de personas, ¿de dónde voy a sacar yo ese montón de personas que conozcan sobre los problemas, que tengan información sobre los problemas, que puedan decir cuáles son las causas de esos problemas y que puedan dar soluciones a esos problemas? Voy a contratar un ejército de ingenieros de confiabilidad. Yo vengo del área de confiabilidad y vengo del área de mantenimiento, les cuento, esto no es que tenga nada en contra de los ingenieros de confiabilidad, porque ellos también van a aparecer aquí, pero ustedes tienen más soldados de los que pensaban, si es que no lo habían pensado antes. ¿Dónde están el resto de soldados? ¿Qué necesitan esos soldados? Necesitan conocimiento sobre los problemas, sobre el proceso, sobre los equipos y tener información para identificar las causas y plantear soluciones. En realidad los tienen regados en todas las áreas. Aquí yo voy a poner solo dos áreas. Voy a poner el área de mantenimiento y el área de confiabilidad. Normalmente se habla de fallas, entonces estamos pensando que mantenimiento va a corregir las fallas y que confiabilidad va a ir a estar conectado. Pero pueden ser fallas del proceso. Entonces aquí podríamos poner a operaciones también, y lo vamos a mostrar más adelante, o a calidad, o sea, otras áreas. Aquí por ilustrar pusimos solo a mantenimiento para hablar de las fallas que llevan intrínseco el daño de un equipo, porque hay fallas del proceso que también pueden analizarse. Y aquí tenemos, de un lado, bueno, depende de la estructura. Hay estructuras en las que el técnico reporta a un jefe, hay estructuras en las que el técnico reporta a un supervisor y el supervisor a un jefe o a un superintendente.
Por eso los pusimos de esta forma, aquí como agrupados, depende, hay que personalizarlo a su estructura. Lo mismo en confiabilidad. Puede que haya un jefe, un superintendente de confiabilidad y un ingeniero, un supervisor de confiabilidad. Aquí a la derecha tenemos el resto de áreas. Y noten que lo primero es, a partir de la matriz, cuando ya ocurrió el evento, alguien debe solicitar el análisis. Normalmente, el que primero solicita el análisis es el, si hay un equipo, digamos, el superintendente de mantenimiento. Y él le dice al supervisor, oye, necesito que hagas un análisis de qué fue lo que ocurrió. Hazme un reporte, pero no solo cuéntame qué ocurrió, dime qué debo hacer para evitarlo. Él prepara un reporte inicial, el superintendente lo revisa y si lo aprueba y dice, oh, mira, está bien, esas son las causas y estas son las soluciones, es suficiente con lo que hiciste, vamos a implementar las acciones. Ojo que aquí dijimos un análisis inicial y ahora vamos a hablar de lo que implica un análisis inicial. Porque a veces ese análisis inicial no es suficiente. Él no solo es cuestión de decir qué fue lo que pasó, sino que él debe identificar algunas causas. Y hay problemas que son más fáciles que otros. Hay muchos problemas que con un análisis inicial, ya les voy a hablar de qué nos referimos con inicial, va a ser suficiente para explicar por qué ocurrió de esa forma y para plantear acciones correctivas. Muchos de los problemas con solo mantenimiento van a poder encontrar acciones correctivas, porque quienes conocen mejor los equipos que el personal de mantenimiento, quienes conocen mejor el proceso que los de operaciones. Entonces, quienes tienen mejor idea sobre cuáles fueron las causas y quienes tienen más posibilidad de plantear opciones de solución que los de mantenimiento, en este caso de fallas de equipos. Confiabilidad es un apoyo, pero quienes mejor conocen los equipos son ellos. Por lo tanto, son los que mejor están en mejor posición para decir cuáles son las causas del problema y cuáles deberían ser las soluciones. Hay problemas que son sencillos y con esto se soluciona, con estas acciones. Hay otros que requieren un poco más de análisis. Cuando requieren más análisis, entonces puede que ya el supervisor no tenga tanto tiempo para un análisis de varios días y entonces vamos a apoyarnos ahora con el área de confiabilidad. Ahora le pasamos la pelota al superintendente de confiabilidad y le decimos, oye, necesito apoyo porque este problema resultó más complejo de lo que esperábamos y si el supervisor sigue con la investigación, le va a tomar tiempo porque él tiene que estar pendiente de los trabajos, del preventivo, de los correctivos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahora se apoyan en confiabilidad para que un ingeniero de confiabilidad haga uno detallado, pero no todos los casos van a llegar a este punto. Muchos quedan cubiertos con el análisis inicial. Se revisa el resultado entre las dos áreas. Si se aprueba el resultado, perdón, si no se aprueba, se lo devuelven, ¿verdad? Falta más investigación. Y si se lo aprueban, vaya a ejecutar las acciones. Entonces noten que esto es un trabajo en equipo entre mantenimiento y confiabilidad. Mantenimiento es responsable de los análisis iniciales, muchos de ellos terminan en acciones y puntos, no pasan a un análisis más complejo porque el problema no lo requiere. No todos los problemas requieren un análisis de causa raíz que va a durar 3 semanas, 2 meses, etc. Hay muchos análisis que salen en un par de horas y ya lo veríamos en cada caso, que con ciertas herramientas se puede hacer muy sencillo y otros seguirán por acá. Ahora, esto con respecto al proceso para una investigación, pero debe haber un área que se encargue de asegurar que se ejecuten las investigaciones, porque si no, cada vez que se requiere no se ejecutan, no hicimos nada, ¿verdad? Entonces necesitamos que se ejecuten las investigaciones. Después necesitamos asegurar que se ejecuten las acciones, porque si no, perdimos el tiempo. Después vamos a asegurar que las acciones fueran efectivas, asegurar que realmente el problema ya no se está presentando. Y además de todas las investigaciones y de todas las acciones, vamos a sacar ciertos indicadores para asegurar que este proceso está sobre ruedas. O sea, necesitamos como un área transversal, normalmente tiende a ser también confiabilidad quien se encarga de esta función, pero ya es transversal. Este es el flujo para cada investigación, pero esto se repite con cada investigación. Necesitamos cubrir todas las investigaciones. Algunos de ustedes seguro conocen esta norma también, pero una norma relacionada con análisis de causa raíz. Y esta norma habla sobre que los pasos, en términos generales, de un proceso de análisis de causa raíz son estos cinco. Hay una iniciación,
Es decir, que se inicia la investigación, luego se establecen los hechos de qué fue lo que ocurrió, luego se hace el análisis para entender las causas, se validan los resultados y se presentan los resultados. Para quienes conocieran esa norma, en este proceso que estamos mostrando, aquí está la iniciación, se pide el análisis, aquí se establecen los hechos, se hace el análisis, se validan, mientras que aquí se presentan los resultados. Aquí se cumple el ciclo para el análisis inicial. Si ese análisis es suficiente, bueno, aquí faltaría, después de presentar los resultados, el seguimiento a la ejecución de las acciones. Igual, si esto no es suficiente, vuelve ahora y se inicia el análisis más detallado, se establecen los hechos, se hace el análisis, se valida y se presentan los resultados. Es decir, el ciclo se cumple ya sea con análisis inicial solamente o análisis inicial y análisis detallado. El tercer paso es, ok, si ya vamos a ejecutar el proceso y vamos a trabajar en equipo, mantenimiento y confiabilidad, vamos a entrenar el ejército destructor de fallas. Porque normalmente lo que pasa es que el entrenamiento en temas de análisis se da de este lado. Porque normalmente se tiene la estrategia del soldado o del batallón, ¿verdad? Pero como queremos el ejército, ahora nosotros vamos a entrenar a todos los soldados. Y deberíamos empezar por quienes están al frente del equipo. Entonces, podemos entrenarlos en herramientas, las herramientas iniciales de un análisis, herramientas como 5x y A3, ya vamos a ver un poco de eso, que normalmente esto es mostrando, en nuestros cursos se entregan unos paqueticos de bolsillo, donde esto hace referencia a que cada vez que hay un correctivo, el supervisor o el técnico saca su paquete de notas de 5x y empieza a hacer una investigación inicial. Y luego le pone una grapa a la orden de trabajo. En conclusión, es información recolectar el 5x del caso por parte del técnico del supervisor, o incluso manejamos ahí como una especie de póster, una especie de afiche. Este es mediano, donde aquí tenemos el 5x, aquí pueden poner algunos gráficos, aquí pueden poner una foto del caso, si usan el espina de pescado aquí pueden hacerlo. Estamos hablando de que son herramientas que se le entregan a los técnicos o supervisores. Y este es el análisis de un caso. Incluso se implementa una pared, un tablero donde cada supervisor va poniendo sus casos de éxito. Y eso le está diciendo a mantenimiento, ¿sabes qué? Ustedes tienen conocimiento, tienen herramientas, tienen experiencia, ustedes son parte de la solución también, entonces ellos mismos van a decir las causas y soluciones. Incluso algunas compañías dicen, ¿sabes qué? Vamos a darle el entrenamiento completo, el que es el más completo, que es el mismo que se le entrega al área de confiabilidad, digamos, para que conozcan todos los principios. Lo que pasa es que en la práctica los supervisores no necesariamente tienen tiempo de hacer la investigación larga cuando se requiere. Si es un análisis sencillo, con esto lo van a poder diligenciar, les repito, en un par de horas, se reúnen con el técnico o los técnicos que han estado ahí, lo diligencian a mano, lo publican en la pared y listo, o lo grapan, se lo ponen a la orden de trabajo, etc. En muchos casos es así de sencillo, un par de horas y se terminó el análisis. Y es parte de la documentación de la orden de trabajo. No es algo separado, es parte de la documentación de la orden de trabajo. Es decir, la orden de trabajo incluye reparar el equipo, analizar por qué ocurrió y plantear soluciones para que no vuelva a ocurrir. Si el problema es muy complejo y requiere mucho más tiempo, y ya le dijeron a Confiabilidad, ayúdenos a continuar la investigación, entonces ya aquí hay un entrenamiento adicional, aquí está el manual, se entrega el manual ya del entrenamiento más grande y se entrega todo el kit para hacer la investigación. Ya estamos hablando de una investigación que toma más tiempo y repito, no es en todos los casos, sino en algunos casos. Pero muchos quedan del lado de esta zona. Entonces, repito, hay que hacer el entrenamiento a todos los soldados, no solo a los coroneles, a los generales, ¿verdad? O incluso a los sargentos. Aquí estamos hablando de los soldados, de los cabos, de todos. Yo no me sé toda la jerarquía, pero solo por dar algunos tips. El asunto es que necesitamos que estén preparados. Y recuerden, aquí normalmente hay mucho más gente que acá y aquí normalmente hay más conocimiento de los equipos y de los procesos que acá.
Los de confiabilidad normalmente tienen conocimiento, pero ellos están en el día a día, lidiando con los equipos, ensuciándose y con los técnicos interactuando. Entonces, aquí es donde vamos a entrenar al ejército destructor de fallas, porque si no lo estaremos mandando a la guerra sin ningún tipo de conocimiento de cuál es la estrategia. El paso 4 es establecer un sistema para gestión de fallas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a darles herramientas al ejército destructor de fallas. Queremos que ellos encuentren fácil hacer eso. Entonces, aquí nosotros tenemos una situación. Normalmente pueden utilizar herramientas de Office, donde el análisis incluirá un archivo de Excel con unos gráficos, un reporte de Word, una presentación de PowerPoint, etc. Y cada análisis va a tener sus propios documentos. Y a su vez, cada análisis va a generar su propio set de acciones. Sin embargo, necesitamos, y se ha encontrado que una mejor práctica es que cada análisis tenga su grupo de archivos juntos y todos los análisis estén en un sitio y todos los archivos de esos análisis estén en el mismo sitio. Es decir, que tengamos todos los archivos en un mismo sitio para un análisis y todos los análisis en un mismo sitio, donde se pueda poner la información y verla, y a la vez que en ese sitio queden todas las acciones que nazcan de todos los análisis para asegurar que podamos hacer seguimiento a todas estas acciones al tiempo. Necesitamos, cada soldado está en su misión y en su misión va a traer acciones y van a empezar a llegar las acciones, Necesitamos hacer que sea muy sencillo garantizar el seguimiento a la ejecución de esas acciones. Y precisamente para eso nació hace unos años una herramienta que algunos de ustedes ya de pronto conocen, y es una herramienta que RCA-RT diseñó en su momento, una herramienta en línea, donde se llama RCA2Go o RCA2Go, donde están todas las investigaciones en un mismo sitio. Cada caso tiene toda su información. Los usuarios pueden entrar a poner información, en este caso los supervisores, los técnicos, los ingenieros ponen la información de su caso, pero todas quedan en un mismo sitio. Y de todas esas investigaciones se puede hacer seguimiento de todas las acciones, a ver cómo están de cumplimiento, cuáles están vencidas, cuáles están por vencerse en 15 días, en 30 días, en 60 días, en 90 días. Es decir, automatizar el asunto para poder ir administrando todas las investigaciones y todas las acciones al mismo tiempo. Que quien va a gestionar el proceso encuentre ahí todas las investigaciones y encuentre ahí todas las acciones y pueda gestionarlas de forma sencilla. Entonces habría que establecer un sistema, o lo utilizan solo con documentos y hacen seguimiento, no sé, con Office solamente, o se apoyan ya en un software especializado que ayuda a registrar todas las investigaciones en un solo sitio, todas las acciones en un solo sitio, y a a facilitar la gestión de esas acciones. El quinto paso, si esto me hace caso, ahora sí está ahí, es definirles perfiles en el sistema para gestión de fallas. ¿Qué queremos decir con esto? Esto es como explicarle la estrategia a los soldados, a los sargentos, a los cabos, a todos, explicarles cuál es la estrategia general, porque no todos tienen lógicamente la misma función, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay una opción, y es que una opción 1 que llamamos aquí, donde en el sistema quien crea el caso es la misma persona que solicita el análisis y se le dan las instrucciones, bueno, cómo debe hacerlo en el sistema. Digamos, ya después de creado el caso en el sistema, el superintendente lo creó en el sistema y esa es la manera de formalizar que se requiere un análisis. Entonces, ahora el supervisor documenta el análisis. O sea, aquí se creó nada más y el supervisor documenta el reporte inicial con el análisis inicial. Y aquí empieza a jugar con los estados y a las funciones. Aquí revisa el caso en el sistema, cambia el estado. Esto ya son temas digamos, dentro de RCA2Go, pero es para decirles que hay que dejar claro cuáles son las instrucciones que debe cumplir cada uno. Por ejemplo, aquí esto es lo que debe diligenciar supuestamente el supervisor, mientras que por acá ya el ingeniero de confiabilidad, si se requiere el análisis detallado, ya seguiría otro proceso, construir el árbol de causas, etc. Es decir, aquí le estamos diciendo cómo va a ser la estrategia específica. Tú debes hacer esto en el sistema, tú debes hacer esto otro en el sistema y explicarle a cada uno cómo es la cosa en el sistema. Esa es una opción en la que el superintendente crea el caso y los supervisores documentan el caso.
hablando del caso del análisis inicial. La opción 2 es cuestión de ajustar simplemente el arranque. El superintendente simplemente pide el análisis, pero quien crea el caso en el sistema es el mismo supervisor. Es un ajuste menor, pero hay compañías que prefieren la opción 1 y otras que prefieren la opción 2. Algunas dicen no, que el superintendente no, simplemente envía un correo pidiéndolo y el supervisor entra al sistema a cargarlo. Ahora, en ese caso, ¿cómo sería el asunto? Bueno, para quienes deseen hacerlo dentro de RCA2Go, hay una parte dentro del panel de administración donde vamos a administrar los usuarios y a esos usuarios se le pueden dar varios privilegios. ¿Cuáles son los privilegios? Los perfiles que les mencionaba. Pueden ser administradores del sistema. Normalmente esto se le asigna a confiabilidad o a informática, a los de IT o TI. Se les da acceso a crear el problema. Pueden dárselo a los superintendentes o jefes o a los supervisores o a ambos, incluso a todos, para que todos puedan crear investigaciones. Hay ciertos perfiles que vamos otorgando. Por ejemplo, el de eliminar normalmente dentro de la base de datos, digamos que solo los administradores puedan eliminar los problemas. El asunto es que se le asignan ciertos perfiles a los usuarios para que sepan cómo cumplir su función y ciertos permisos para que hagan lo que deben y no puedan hacer otras cosas. Precisamente para definir eso, nosotros hemos creado una tabla que combina perfiles, privilegios y usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner esta tabla acá en grande, bueno, un poco más grande. Aquí tenemos el personal de mantenimiento, el personal de operaciones, el personal de confiabilidad. Pueden haber más áreas. Y aquí están los diferentes. Primero, si se requiere un análisis inicial, ¿cuáles son los pasos? Si se requiere análisis detallado, ¿cuáles son los pasos? Si se aprueba el análisis detallado, ¿cuáles son los pasos? Después de aprobados los análisis, para gestionar todo el proceso, todas las investigaciones y todas las acciones que debe hacerse, qué privilegios le vamos a dar a cada uno de ellos y, bueno, los datos para crearles los usuarios en el sistema. Aquí a manera de ejemplo, digamos que si se requiere un análisis, solo los superintendentes lo deben solicitar, o sea, son los responsables de solicitarlo. ¿Quién debe hacer el análisis inicial? Los técnicos y supervisores. ¿Quién debe revisar el análisis? Por ejemplo, los superintendentes, incluyendo operaciones, confiabilidad, mantenimiento. Si se requiere el análisis detallado, ¿quién debe escalarlo? ¿Quién debe programar el análisis detallado? Aquí dijimos que el de confiabilidad. ¿Quién debe hacerlo? El ingeniero de confiabilidad. Ojo, solo el análisis detallado donde se requiera. ¿Quién debe revisar el análisis? Nótese que son todos los superintendentes. O sea, es un grupo el que revisa los resultados. ¿Quiénes ejecutan las acciones? Dependerán, bueno, de a quién le tocó la acción, ¿verdad? ¿Quién va a gestionar el proceso? Aquí pusimos confiabilidad, el lado de confiabilidad. Esto ustedes lo pueden personalizar. Y bueno, y aquí hay una manera de ejemplos. Aquí le vamos a dar rol de administrador. Aquí pusimos a confiabilidad, que los ingenieros y los supervisores puedan crear los casos en el sistema, que todos puedan editar si son miembros del equipo, pero que ninguno puede editar si no es miembro del equipo. Que solo puede eliminar el administrador y que todos pueden ver la información de los casos, pero solo editar donde sean miembros del equipo. Este archivo, a propósito, yo lo tengo aquí, lo tengo como un PDF vacío por si lo quieren imprimir para diligenciar, ya se los envío. Y lo tengo también como un Excel acá para que ustedes lo personalicen a su gusto. De hecho, aquí hay un ejemplo. No, aquí esto se apareció. Aquí hay un ejemplo de cómo podría lucir aquí en esta hoja. Cómo podría lucir, quién va a hacer qué o cuál. Y solo manera también de ejemplo, miren que aquí están los técnicos, supervisores, jefes, etcétera. Entonces, aquí abajo está el listado de los usuarios que deberían en su momento crearse. Para los técnicos, aquí supusimos que había 5 mecánicos, 5 electricistas, 5 instrumentistas, 5, digamos, técnicos del área civil, con sus respectivos supervisores, con su superintendente. Aquí tenemos mecánico, eléctrico, de instrumentación y civil. Aquí está el superintendente, los operadores, los supervisores de operaciones, el superintendente de operaciones, el de confiabilidad, los ingenieros de confiabilidad. Cada uno de ellos debería tener su usuario para a ese usuario asignarle el perfil
que, que requiera, y que entonces ahora sí le podemos decir, ¿sabes qué? Supervisor mecánico 1, necesitamos que atiendas este problema. Y él entra, el técnico o ambos entran a crear el caso. Y entonces ya dijimos que aquí arriba, digamos, lo va a revisar el superintendente. Entonces el superintendente entra con su usuario a revisarlo. Y es como la orden de trabajo. Cada uno va cumpliendo su función. La diferencia es que no vamos a gestionar los trabajos, sino el análisis y la corrección de los problemas. Yo voy a enviarles ahora ambos archivos, tanto el Excel como el PDF, pero antes voy a mostrarles algo más acá del lado de la presentación, que es el último paso, definir metas al proceso de eliminación de fallas. Aquí necesitamos motivar o retar al ejército, necesitamos darle metas. Entonces, estas metas ya lógicamente son personalizadas, pero quiero resaltar algo. Cuando hablamos de seguridad, hoy día normalmente la meta es 0 accidentes, que no debe haber accidentes. Hace un tiempo llegué a escuchar que decían tener un porcentaje menos de accidentes que el anterior. Hoy día muchas compañías ya es 0 accidentes. Pero cuando hablamos de confiabilidad, ya la cosa no es tan estricta. No, mira, en confiabilidad 90%, bueno, 95%, en otras 99%, en otras 99,99%. Y eso en cierta forma estamos hablando de que confiabilidad es una variable afectada por los correctivos y de pronto solo los inmediatos, como les había mencionado. De hecho, el lado de disponibilidad, entonces el número es un poco más pequeño porque no solo incluye correctivos, ¿verdad? Bueno, 80, 85, 89, 89,9, pero porque está mezclando todos, correctivos, todos los correctivos y los preventivos. Sin embargo, de todo esto, o sea, y cuando digo de todo esto, estamos hablando de correctivos y preventivos. ¿Qué es lo que afecta a la confiabilidad y a la disponibilidad? Los correctivos, solo las fallas, y las fallas / correctivos es lo que nos está ganando la guerra. Por eso es que necesitamos ser más exigentes, más agresivos con ellas, porque ellas son las que se están comiendo ese porcentaje restante de confiabilidad y de disponibilidad. Entonces, aquí lo que estamos proponiendo es lo que hemos llamado el proyecto 000. El proyecto 000 dice esto: si nuestra meta es tener 0 correctivos, tendremos 0 downtime y tendremos 0 pérdidas. Normalmente se empieza de derecha a izquierda, pero nosotros estamos planteando al revés. Nuestra meta no es simplemente tener 0 pérdidas, es tener 0 correctivos, porque si tienes 0 correctivos no hay downtime, y si no hay downtime no hay pérdidas. ¿Por qué la meta es tan exigente? Porque entre más exigente la meta, mayor va a ser el esfuerzo. Y si le apuntamos a la luna, de pronto le damos una estrella. Es decir, hay que apuntar alto para lograr un resultado interesante. Esto, lógicamente, se evalúan los números al interior de la compañía, pero la idea es hacer un seguimiento como este para los equipos más críticos de la empresa, donde podamos ver su evolución. Es más, una tarea después de este webinario para ustedes es traten de construir estas gráficas para los equipos. Es más, yo les voy a ahí enviar un Excel que ya está prácticamente organizado para hacer esto, donde puedan ver, ok, para el equipo, digamos que este equipo 1 es el equipo más crítico de toda la planta, ¿cuántos correctivos ha tenido durante el año? Y ver si eso va para arriba, para abajo, se mantiene. ¿Cuánto ha sido el tiempo detenido, si tienen esa información, por correctivos en el último año? De hecho, aquí este periodo está medido desde enero del 2020. Tenemos año y medio ya. Y las pérdidas. Y miren esas 3 gráficas a ver cómo se ven. Sobre todo esta de acá. A ver si los correctivos les están ganando o no la batalla. Yo voy aquí a través del chat, les voy a enviar a todos, les voy a enviar tanto el Excel, acá, el Excel de, miren, aquí tenemos este es el PDF de la tabla con los perfiles. Aquí va el Excel con la tabla de los perfiles también. Y aquí está el Excel con el ejemplo de esta gráfica. De hecho, es esta de acá. Déjenme les muestro acá en el Excel.
este de aquí. Es una tabla bien sencilla donde vamos a contabilizar los correctivos, tiempo detenido y pérdidas de cada uno de los equipos. Probablemente algunos de ustedes ya tienen esa información, algunos puede que no la tengan toda y algunos puede que no la tengan, así que es cuestión de levantarla. Bueno, aquí tenemos para el activo número tal, cuáles son los datos y ver si los correctivos nos están ganando la pelea. Y ver si la información es honesta y está diciendo que estamos haciendo un buen trabajo. Vuelvo aquí al PowerPoint, ahora sí para cerrar. Eso es lo que teníamos para hoy, o tenemos para hoy. Tratamos de compactar mucho. De todas maneras, ustedes requieren, ya sea, digamos, para aquellos que necesiten entrenamiento, para el personal nuevamente de primera línea, mantenimiento de operaciones, puede haber un entrenamiento en 5x y A3. Para los de confiabilidad, mandos medios, ingeniería de mantenimiento, puede haber el de 12 pasos o el de 12 pasos para todos. Si tienen preguntas sobre el sistema, cómo hacer para implementar el sistema en su organización. Recuerden que este es un sistema complementario a su ERP, a su CMMS, a su EAM, porque allá se manejan las órdenes de trabajo, pero de todas esas órdenes de trabajo se maneja ahora el análisis de los correctivos, de los problemas, y aquí estamos planteando que sea a los correctivos. Y si requieren algún apoyo para implementar ese proceso, que hemos llamado proyecto 000 de correctivos, downtime y pérdidas, también ahí está el correo y nos pueden contactar en cualquier momento. Ahora sí que vamos a pasar a las preguntas. Gracias, Carlos, como siempre, por tu explicación. Vamos a abrir el momento de preguntas. Vamos a ver. Hay una primera pregunta de Benjamín. ¿Cómo se realiza una matriz que mostraste al inicio, o ya está determinado o se tiene que realizar según el tipo de empresa? Me voy a devolver a la diapositiva que menciona Benjamín. Esta matriz, algunas compañías la tienen con esas variables, probabilidad, severidad. Hablando de severidad aquí en la consecuencia, aquí se ponen diferentes tipos de pérdida de seguridad en términos de producción, de mantenimiento, de medio ambiente, de calidad, etc. Y si no la tienen, hay que hacerla para la compañía como tal e incluso para la instalación. Porque, por darles un ejemplo, recuerdo una empresa en la que trabajé que había 5 campos petroleros y las pérdidas por hora eran distintas de un campo al otro. Entonces teníamos que ponerlo. O sea, una hora de pérdida de un campo no era lo mismo que una hora de pérdida de detención de otro campo. Entonces tocaba, incluso este que dice producción, o lo poníamos en barriles o lo poníamos en varias filas, una para cada campo, en número de horas equivalentes. Por decirles algo, en un campo una hora de detención eran 20 barriles y en el otro eran 200. Entonces, si queríamos guiarnos del 200, entonces en el campo 1 tendríamos que esperar a que hubiera 10 horas de detención. Pero, repito, esto es personalizable y hay que hacerlo si no se tiene para cada compañía. En el sistema, entre otras cosas que les mostraba, bueno, yo no se los mostré directamente, pero aquí en el sistema es una de las primeras cosas que hay que configurar. Aquí están, se añaden más filas en los tipos de pérdidas, colores, todo esto es personalizable y ya después se usa dentro del sistema. Pero sí hay que crearla para cada empresa. Okay. Y una misma empresa para cada instalación. Ok, gracias. Gracias por responder esta pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ha sido una explicación muy clara, Carlos, porque no hay de momento más preguntas. No sé si alguien más tiene algún... ¿No como el agua o como el... Sí, sí. Sí, sí. Bueno, en todo caso, publicaremos el vídeo, os haremos llegar el enlace
Aquí tenéis los datos de Carlos, si no también a través mío. Si tenéis cualquier consulta me la podéis hacer llegar sin ningún problema, bien sea a mí o bien sea directamente a Carlos, y daremos respuesta a vuestras inquietudes. Y si no hay ninguna otra pregunta, que hay algún comentario de alguien que está diciendo que todo claro, que todo ok, pues nos emplazaríamos ya a la que será la última sesión el próximo miércoles 21 a la misma hora, en la que hablaremos de la sinergia número 3 de RCA, en este caso con la lubricación de clase mundial para prevenir, y con RCA con análisis de causa raíz para eliminar, ¿no? Una pregunta: ¿el costo económico se puede, entiendo porque pone se pues, dice, ¿se puede determinar en el RCA? El costo económico me desvió del problema. Sí, definitivamente hay que hacerlo. De hecho, noten algo. Voy a buscar la diapositiva correcta para ilustrarlo. Esta. Cada correctivo, sea inmediato o diferido, va a tener un costo, sea que lo hagan después o no. De hecho, la diferencia normalmente entre el inmediato y el diferido va a estar del lado de las pérdidas de producción. Pero en términos de costos, normalmente, bueno, ambos van a tener costos. Rara vez va a ser un costo cero, ¿verdad? En el diferido, el costo tiende a ser menor porque agarraron la falla empezando y entonces la falla, el equipo no estaba tan dañado, pero el componente de todas maneras, si empezó a dañarse, hay que quitar y poner otro. Normalmente en el inmediato se dañó el componente y puede que se haya dañado otra cosa. Ya esperamos hasta el final. Pero definitivamente ese costo hay que identificarlo. Es más, ahora que lo menciona, un detalle que habría que tener presente aquí en este último gráfico que les mostré, es que estas pérdidas, ustedes pueden ver estas pérdidas como pérdidas en barriles o pueden verlo como pérdidas, pero pérdidas económicas. Y en ese caso, tendrían que sumar, y es lo que se sugiere, el costo de la reparación y el costo de el dinero que se dejó de percibir por la producción no generada. Es decir, que estamos hablando de pérdidas económicas. Y para cada trabajo, ese dato es necesario que lo tengan. Para cada correctivo, saber cuánto se gastaron en mano de obra, en repuestos y en términos de producción, cuál fue la afectación económica también. Ok. Ok, pues ahora sí, ya no hay más preguntas, con lo cual pues os emplazamos al próximo miércoles. Os haremos llegar el enlace para que podáis visionar el vídeo si queréis, y cualquier cosa, aquí tenéis el email de Carlos o a través mío, como prefiráis. Y no sé, Carlos, si ya para cerrar quieres añadir algo más. Sí, como tú mencionas, Juan Antonio, cualquier cosa a través de Juan Antonio o nos escriben directamente y manejamos aquí digamos, la atención local con ustedes. Aquí yo me despido diciéndoles, aquí es una guerra, hay una guerra entre las fallas y nosotros. La idea es establecer una estrategia para ganarles. Cada vez que ocurra un correctivo que nace de algo que nosotros no habíamos dicho que pasara, quiere decir que el equipo, si le echamos la culpa al equipo, está ganando la batalla. La idea es que no falle. Si es que esa es la estrategia, ¿verdad? Que no falle. Para algunos equipos que dirán, no, vamos a ver lo que falle, bueno, entonces esos no cuentan. Pero para los que no querían que fallaran, cada vez que presenta un correctivo, el equipo va ganando las batallas por lo menos. En un momento diremos, bueno, ya cortemos y ganamos o no la guerra. El mensaje para reflexionar. Ok, pues bueno, de nuevo, gracias a todos, que acabéis de pasar un buen día, de tener un buen día. Aquí ya son las 6 de la tarde, o sea, queda poco de día.
y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y gracias. Seguro. Un abrazo, saludos. Todos un excelente resto de día y de noche a los que estén en España. Un abrazo.